Bueno, ya tenemos en nuestra sala virtual a Fernando Alexis Jiménez, destacado dirigente de los trabajadores, es dirigente del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Gobernación del Valle del Sugot. Bienvenido, Fernando Alexis Jiménez, a Periodismo Libre. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Luis Alfonso, a usted y a toda la audiencia de Periodismo Libre. Y permítame de entrada decir que se sorprende a uno de la audiencia cada vez más amplia, no solamente durante la emisión del sábado, sino durante los días siguientes, y es porque justamente es el único medio que sentimos como nuestro todas las expresiones populares, sindicales, obreras, indígenas, etcétera, porque es un periodismo sin pelos en la lengua. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos y por sus palabras que nos estimulan a seguir adelante. Más adelante tendremos a otro líder popular de la ciudad de Cali, Manuel Caicedo, quien ya está en sala, y con él vamos a hablar sobre las conclusiones de la Asamblea Nacional Popular celebrada hace una semana en la capital de la República. Le pedimos a Manuel que nos espere unos minutos. Fernando, nos encontramos, como vimos en las imágenes, tanto fotográficas como videográficas, con una plazoleta de San Francisco cercada, algo inaudito, ¿no? Dice la gobernación que es que iniciaron unas obras y que las tuvieron que suspender porque la gente se metió, no es que cercaron la plaza en los días en que precisamente se preveía la llegada allí de la manifestación. ¿Cuál es la posición de Fernando y de la organización sindical que lidera desde hace muchos años, con muchos logros para los trabajadores? ¿Cuál es su posición en relación con esto? Bueno, desde el SUGOP nos sorprendió que justamente días antes, muy poquitos días antes de que se diera esta movilización, decidieron cerrar toda la plazoleta. Pero mire, hay algo que nos preocupa muchísimo más. Si usted mira, no son todas las tabletas o adoquines los que se van a cambiar, realmente son muy pocos. Y lo que dijimos fue, ¿por qué no cierran específicamente los puntos pequeños donde van a hacer la reposición de las baldosas? Pero decidieron cerrar todo. Pero aquí hay algo más grave, y es el comunicado que emite la Gobernación del Valle del Cauca, que estuvo en el portal 4 horas y luego lo bajan del portal, pero nosotros tenemos el enlace, donde dice que prácticamente lo que se entró fue a vandalizar la plazoleta, y uno no ve que eso haya sido así. Y además que absoluto, ¿no? Eso no fue así. Eso no fue así, que se utilizaron, usted tuvo la oportunidad de leer esa nota de la que estoy hablando, que se utilizaron artefactos explosivos. Nunca. Allá no hubo ni tatucos, ni motobombas, ni hubo petardos, ni papabombas. Lo que hubo fue alguien que en medio del holgorio, porque era un holgorio esa movilización, utilizó, hombre, algo que es muy común en la época decembrina, una culebra, algo que es totalmente inocuo y que no pone en peligro la vida de nadie. Pero desde el DADI salieron a decir que se habían utilizado artefactos explosivos con el propósito, y permítame terminar aquí, de deslegitimar la movilización social, con el propósito de enlodar toda una marcha nacional en defensa de nuestro presidente y para evitar un golpe de Estado que nos perjudica a todos los líderes sociales. ¿Cuál es el balance que hace Fernando de esta enorme movilización? Lo vimos a usted desfilando a lo largo de todo el recorrido de esta marcha, que tuvo una extensión de por lo menos unas 15 cuadras. ¿Cuál es el balance que hace usted a propósito de que después de 2 años se han cumplido alrededor de 12, 13 grandes jornadas nacionales en apoyo al gobierno del presidente Petro, en apoyo a las reformas sociales, y cada vez sale más gente? Es decir, el pueblo está empoderado defendiendo su gobierno. ¿Cuál es tu análisis, Fernando? No, nos dejan sin palabras, porque desde las 13 movilizaciones que ha habido, en esta no ha habido forma de contabilizar, como en otras ocasiones sí se ha aventurado la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores y de los mismos sindicalistas a decir fue más o menos tanto. Al menos le digo, desde mi perspectiva y como representante y presidente del SUGOP, no podemos calcularlo porque esto fue gigantesco, desbordó. Esta mañana hablaba con Luis Fernando Jaramillo, que es el secretario general de la CUT, y le preguntaba, hermano, dígame usted un cálculo aproximado, y me dijo, realmente no hay cálculo.
Esto se salió de las manos porque la gente que se volcó a las calles casi que hizo muy difícil contabilizar cuántos estábamos movilizándonos, porque eran cuadras y cuadras y cuadras de gente, no solamente trabajadores, campesinos, indígenas, comunales, todas las expresiones populares en la calle. Y queda la evidencia videográfica, ¿no, Fernando? Allí Claro. con el recorrido que hicimos, la crónica que acabamos de presentar, paso a paso, como es una crónica. Yo lo recuerdo usted que en su época de juventud, cuando laborábamos en el periódico El Caleño, usted hacía corresponsalía desde Viges, su pueblo natal, y usted conoce de géneros periodísticos y sabe que la crónica es un recorrido paso a paso en tono de narración de un hecho, de un suceso, y se cuenta como un cuentico, pero un cuento recurriendo a la literatura, pero un cuento con hechos verídicos, factibles, corroborables y verificables. Y ahí lo hemos hecho, ahí hemos puesto todo el recorrido paso a paso con la gente caminando y porque nos la caminamos al lado del pueblo. De modo que ahí queda la evidencia, ¿no? Y el mentis para los funcionarios que lanzan toda clase de versiones para tratar de ocultar los gravísimos errores de autoritarismo, porque lo que ocurrió, y yo creo que seguramente el SUGOP se va a pronunciar repudiando esa actitud antidemocrática y arbitraria de pocos días antes, de cuando ya se conocía que ahí terminaría la marcha, porque ya se había difundido masivamente, les da por hacer este acercamiento que me imagino originará un pronunciamiento de las organizaciones sindicales, Fernando. Claro, en la edición del próximo lunes de nuestro periódico, que es quincenal, tenemos una amplia difusión y rechazo a ese tipo de señalamientos que ponen en peligro de la vida de todos los que somos líderes sociales. No solamente sigue ambientando un golpe de Estado, desde el Estado mismo y quienes están representando en este caso los entes territoriales, departamento y municipio, sino que además pone, insisto, en peligro la vida de todos los que nos movilizamos en la calle. Y el lunes, Dios mediante, en el periódico SUGOP, en la edición que tenemos, que es quincenal y que tiene una amplia difusión, tendremos un amplio pronunciamiento, pero le digo una cosa, para concluir, porque sí que hay una cola de invitados, nunca como esas crónicas que usted sabe hacer, que trasladadas al formato de televisión son maravillosas. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. No, esa es nuestra tarea y la asumimos como un deber ético, ¿no? Es un deber ético, es un deber que nos nace del pensamiento, del corazón y de nuestra práctica de periodismo alternativo. El periodismo alternativo yo lo planteaba, Fernando, y ya voy con Manuel. El periodismo alternativo verdadero o de verdad se caracteriza porque es un periodismo contrahegemónico, es decir, rompe con las hegemonías. Y ni más ni menos que hoy estamos enfrentados a una hegemonía bicentenaria de más de 200 años, 205 para pues ser puntuales con el 1819 hasta hoy. Pero el periodismo alternativo, ¿verdad? Tiene que estar metido con las comunidades, tiene que estar haciendo esto que hemos hecho y lo hacemos porque nos nace, tenemos un ideario dentro del periodismo libre y unos principios que nos dicen hay que estar en las calles documentando, porque esto no lo va a documentar en los medios de las élites, Fernando, esto no lo van a ver ni en el país, ni en el tiempo, mucho menos, ni en el espectador, y mucho menos en Semana o en RCN o en Caracol. Entonces, los periodistas alternativos y contrahegemónicos tenemos que estar cumpliendo con nuestra tarea de documentar las luchas sociales y bueno, esperamos que en el campo sindical pues haya también repercusión y que tengan estas herramientas de la comunicación alternativa para su trabajo cotidiano. Finalmente, Fernando, ¿qué tareas tienen ustedes? ¿Qué reclamos están haciendo en la actualidad de la administración municipal, departamental? Que la gobernadora nos prometió un ajuste salarial y nos bautizó con el día 88 para que negociáramos el pliego petitorio de los empleados. Avancen que nosotros vamos a hacer un reajuste adicional al que hizo el presidente Petro, pero no cumplió, al final no cumplió. Pero ríanse todos los que representamos a las expresiones populares y obreras. Van más de 2 meses y la administración
cuando es obligatorio por el último decreto, el del 243, no ha suscrito todavía el acuerdo laboral. Entonces ahí se ve la valoración que tienen ellos por la clase trabajadora. Se burlan literalmente de la clase trabajadora. Después de 2 meses de terminada la negociación, violando todos los términos, aún no se firma el acuerdo laboral en la gobernación. Muchas gracias. Muy, muy grave. Bueno, aquí nos dice Hugo Ballesteros Vergara, la demolición de aproximados 20 adoquines, increíble, para justificar la supuesta remodelación. El encierro metalizado injustificable y con un mensaje de agresión contra la movilización del pueblo por parte de y contra todo el gobierno del presidente Petro. Entonces, bueno, ahí queda la posición del SUGOT y la denuncia de lo que ocurrió, que nos parece un acto antidemocrático, ya abiertamente materializado en cercar, como en los peores regímenes de derecha, cercar una plazoleta para sabotear que allí se concentrara la movilización popular del jueves 19 de septiembre. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en Periodismo Libre. Muchas gracias a ustedes, firmes y combatientes por siempre. Feliz día. Gracias, Fernando.